Bien, pues nuevamente estamos aquí con el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz y vamos a la sección de los enfrentamientos, de los choques de poder que tiene la Iglesia Apostólica. Y cuando digo Iglesia Apostólica me refiero a la Iglesia primitiva, donde están los apóstoles ya en acción. El Señor ha resucitado de entre los muertos, gloria a su santo nombre, y hay enfrentamientos. Yo quisiera decirles que se denomina guerra espiritual una batalla hostil, competitiva, de veras, entre fuerzas antagónicas. Y como lo dice, es espiritual, no es en carne, no es en sangre, es espiritual. Alguien diga aquí, fuertemente espiritual. Fuertemente espiritual. Es un conflicto entre dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y es una confrontación, ¿verdad? Entonces, donde se va a manifestar el poder, la soberanía de la Iglesia de Dios sobre Satanás y el mundo. Ahora ya no es Jesús en persona el que está enfrentando, lo vimos en los estudios anteriores. Ahora son los discípulos. Ahora son los que quedaron, ahora son los creyentes, y aquí tenemos una gran relación, ¿verdad? Los evangelios, cuando yo leo, aquí tengo la Biblia diacrónica hebraica y la Biblia Reina Valera, cuando yo leo en los evangelios y el resto del Nuevo Testamento, me va a aportar una comprensión muy, muy clara sobre la guerra espiritual. No sé por qué algunas personas no quieren estudiar sobre la guerra espiritual, porque es una guerra sobrenatural contra lo maligno. La venida de Cristo Jesús en carne fue una invasión tremenda que Dios envió para despojar a Satanás de su poder en esta tierra. Y Jesús vino como hombre, siendo rey de reyes, Jesús de Nazaret. Escogió las aguas del vientre de María para nacer en forma de un bebé. Fue un niño, fue un adolescente, lo mencionan las escrituras, y un adulto que ya en ministerio derrotó por completo a Satanás, ¿verdad? Entonces, aunque no esté aniquilado ni atado, porque todo tiene su tiempo en el reino de Dios, el mundo espiritual ya sufrió una derrota. Satanás es un enemigo vencido, vencido por Jesucristo. El Señor va a venir a reinar para siempre, por toda la eternidad, a la tierra en el milenio. Y bueno, el Nuevo Testamento nos habla de esa actividad. Si digo, Jesús resucitó, estuvo 40 días aquí en la tierra con sus discípulos, nos dio la gran comisión, y digo nos dio porque yo me considero un discípulo del Señor del siglo XXI. Sí. Salud. Sí. Salud. Entonces, venció. Y el Señor resucitó. Y uno dirá, bueno, ya se acabó la guerra, aleluya, todo. No, el Señor nos dio el libre albedrío para recibirlo o rechazarlo. Los primeros discípulos sabían que aún se hallaban involucrados en una terrible guerra. ¿Por qué? Porque era una guerra de religiones, de dioses, que había dioses paganos de todas las religiones, griega, romana, en ese entonces, pero también sabían que estaban enfrentando a un enemigo ya vencido por Jesús. Y el Nuevo Testamento, aquí tiene una lista usted en su libro, de cuántas veces el número de referencias de Satanás, de los espíritus malos en el Nuevo Testamento. Y están por libros, usted puede ver el listado, ¿verdad? Desde Romanos hasta Apocalipsis.
Y la mención de Satanás aparece en el Nuevo Testamento 120 veces y de los espíritus malos 208 veces. Por eso es importante estudiar lo que el Nuevo Testamento nos dice, porque nosotros somos una iglesia neotestamentaria, vamos a llamarle así, que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento, ¿sí? Si usted ve en las Escrituras, el Antiguo Testamento, no hay actividades de liberación, no hay actividades de echar fuera demonios, aunque hay guerra espiritual. ¿Sí me explico? Elías tiene guerra espiritual, pero no hay esa actividad que ya aparece porque el poder del Espíritu Santo es dejado ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién? A los creyentes. ¿A quién? A las personas nacidas de nuevo que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador y Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a esta obra de Satanás en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí vemos el capítulo de Hechos 5:3, que dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién llenó el corazón de Ananías? Satanás mismo, así como entró en el bocado húmedo en el cuerpo de Judas, ¿sí? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién estaba mintiendo Ananías? Al Espíritu de Dios, nada menos. Al Espíritu de Dios no le podemos mentir. Al Espíritu de Dios no se le puede engañar de ninguna forma y manera. El propio diablo se va a disfrazar de ángel de luz, se va a disfrazar de sentimientos, de lo que usted quiera, pero al Espíritu Santo no se le puede mentir. Ananías muere por mentir a Dios. Primero aparece como el tentador, ¿no? Le llena el corazón al creyente para que el creyente mienta al Espíritu Santo. Ojo, no le estaba mintiendo a Pedro, pero Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahí está la cosa. ¿Sí? Entonces la avaricia, la mentira, el robo son actividades de Satanás. Jesús lo dijo, que viene ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Y el objeto de las reuniones que tenían ahí los primeros cristianos, pues no era ni la avaricia, ni la mentira, ni el robo. El objeto es la adoración al Señor Jesucristo. Pero ya había ahí personas como Ananías, seguramente ya era cristiano, bautizado, así confirmado de que era cristiano, pero se puso a jugar con Dios. A pesar de que el príncipe de paz venció en la cruz a Satanás, como hemos dicho, seguía activo. El diablo seguía activo, como sigue hoy día, tratando que los creyentes tropiecen, como lo hace hoy en día, ¿no? Murió ese hombre. Dice la Escritura en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Él es el ungido de Dios y en su bondad, en su misericordia, Él nos comparte de su unción. Hay personas que dicen, no, pues es que el varón o la persona, la maestra está muy ungida. Bueno, ¿cómo es que se gana esa unción? ¿Poniéndote aceitito? No. ¿Quién es el ungido de Dios? Yeshua HaMashiach. En hebreo, Yeshua significa Dios Salvador, Ha, el Mesías. Aquí tengo la Biblia hebraica, que significa Dios Salvador, el ungido.
Al cambiar al Nuevo Testamento en griego se vuelve la palabra Jesucristo. En hebreo, Yeshua HaMashiach. Está bien y es la forma correcta que podemos orar también, no hay problema. ¿Sí? Pero nos han enseñado que no, se debe decir Jesús o Jesucristo. Bueno, como sea, Dios entiende los idiomas. Yo no tengo confusión en eso. No es una clase de el que hizo el don de lenguas, el que confundió los idiomas allá en la Torre de Babel, no ha de conocer el corazón de los hombres cuando invocamos el nombre de Jesucristo, de Jesús o Yeshua HaMashiach. Yo creo que sí, él sabe. Entonces dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Jesucristo nunca cambia. Nosotros podemos en algún momento ser oprimidos. Oprimidos es ese peso, esa opresión, algo que no te deja, que necesitas sacarlo, pero a través de Jesús, de la oración, de la búsqueda, de hablar tu problema con un cristiano maduro, una cristiana madura, orar juntos, sale esa opresión. Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y todo juicio le fue encargado a Jesús. Ahora, ¿cómo obtener esa unción del ungido? ¿Se los digo? Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué hay personas que tienen mayor unción? ¿Por qué hubo unos discípulos que no pudieron sacar a un demonio y dijeron, maestro, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y Jesús lo echó fuera. ¿Por qué hay personas que tienen más unción que otras? Porque hay ayuno y oración. Le voy a decir la respuesta correcta. Porque han estado con el ungido. Así de sencillo. Han estado en su presencia. ¿Ven por qué les digo, lean su Biblia, tengan una cita con el Señor todos los días, hagan oración, antes de entrar en tus activismos, ¿no? Por eso muchos demonios le responden a algunos cristianos, eres cristiano, 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 sí. Pero no me voy a salir, dice, tú no puedes. Sí. Hay personas que tienen mayor unción. La unción se adquiere estando en la presencia del unigénito, del único ungido que es Jesucristo. El tiempo que tú dediques con Cristo, Dios te va a ayudar, ¿verdad? Vamos a ver a Satanás en el Nuevo Testamento, dice Hechos 13, 8, 10, pero le resistía Elimas, el mago. ¿Qué era este hombre? Era un mago. Un mago aquí, la traducción es un hechicero, un brujo. Elimas, si quieres ponerle ahí, el brujo, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿A quién quería apartar de la fe en Dios? A un político, al procónsul, a un gobierno terrenal. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Vean ustedes, los brujos, los hechiceros como antes siguen estando activos, sirviendo a Satanás por dinero, poder. Una persona que ayer participó en Liberación decía que ya era
Su costumbre ir una vez al mes a visitar a su tarotista. Ya tenía clientela y le pregunté, ¿y te cobraban? Dice, sí, cobran recaro. Vean que también es una guerra de ofrendas. Sí, dice, sí, yo les pagaba sus consultas, me leen las cartas. Satanás está especialmente interesado en que hombres grandes que están en el poder, sean empresarios, sean artistas, sean políticos, sean religiosos, le sigan a él, al diablo. Y entonces la magia ritual y todo eso hacen que un hijo del diablo, porque no todos son hijos de Dios, los únicos hijos de Dios somos los que por la gracia divina fuimos nacidos de nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. No, y entonces la humanidad, no, eso es otra cosa. Todos son criaturas de Dios. Pero dentro de las criaturas de Dios hay hijos de Dios y uno que otro hijo del diablo. ¿Sí? Existen brujos y hechiceros satánicos que son enemigos de la doctrina de Jesús. Son enemigos de los caminos de santidad del Señor. Y van a rodear a la gente que tiene poder, ya decía, famosos, ¿verdad? Para influenciarlos. Entonces, en este caso, Pablo, que está predicando el Evangelio, tomó la autoridad y reprendió a un mago negro, a un brujo, a un hechicero. Cada creyente lleno del Espíritu Santo debe reprender con autoridad las fuerzas de las tinieblas. ¿Sí? Debe de decirle, sal fuera, cállate. ¿Sí? Este hombre, Elimas, quedó ciego. Y Pablo sabía lo que era eso. Porque Pablo, cuando perseguía a los creyentes en Cristo para llevarlos a las prisiones, y se le aparece el Señor, también quedó ciego. Vean ustedes. Dice Hechos 26, 18, porque el Señor se le manifestó al apóstol Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí en esta porción bíblica dice la potestad de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tiene poder. Pero Pablo es comisionado para abrir los ojos y también para que haya conversiones. Conversiones. Aquí no dice cambios de religión, no. Conversiones. ¿Qué es una conversión? Pues una conversión es convertirse, es un cambio total, rotundo, completo. El Evangelio de Cristo hace conversiones de vidas, de personas que salen así radicalmente de las tinieblas a la luz. La fe en el Señor Jesús hace que los pecados sean perdonados y se vuelvan santos. ¿Un pecador puede volverse santo? Sí. Sí. ¿Qué es santo? Agios, apartado para Dios. Es decir, su vida ya está apartada para el Señor. ¿Sí? En griego es agios. Entonces los pecados les son perdonados, se vuelven santos, herederos del reino. Y ahora estamos en el camino de la santidad, es como un ascenso a una montaña.
¿verdad? Entonces ya conocemos poco a poco más el Evangelio, se empieza a conocer las cosas eternas, ¿no? Se empiezan a abrir los ojos, ¿verdad? Y salimos de la ignorancia. Aparece en el Nuevo Testamento Romanos 16:20 también, y dice al texto: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo dónde? Nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿no? Entonces está diciendo que Satanás estará bajo el dominio de ustedes, ¿de quienes? De los creyentes. Amén. El Dios de paz, por eso este curso se llama La guerra espiritual del príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, aplastará en breve a Satanás. Los actos proféticos que a veces hemos descrito, decía yo en un mensaje, le decía: a ver, hermano, quítese el calzado, se quitan su chancla, ¿verdad? Ahí. Ahora escríbale el nombre abajo de su chancla: Satán o Satanás. Ahora póngasela. Ahora camine. Cuando estás poniendo el nombre, estás poniendo una personalidad. Este es un acto profético, que lo hemos hecho, yo lo he hecho en Tamaulipas cuando estaba la guerra de los carteles. Tuvimos una reunión de pastores en Tamaulipas. Fuimos con la coalición, fue el apóstol Carlos Gordillo, un grupo de apóstoles, de hombres verdaderos apóstoles, no autonombrados, ¿no? Digamos que yo soy apóstol y tengo todos los meses. Así, está bien. Y estuvimos allá, y en el desayuno me dice el profeta, el apóstol Carlos: Javier, siento que tú debes de predicar hoy. Bueno, estoy listo. Yo no tenía mucho preparado, pero conocedor de estos temas, rápidamente hice un bosquejo, me subí arriba y hicimos un acto profético. En ese entonces incluso se temía porque estaban tomando los camiones y secuestrando gente entera. Era el tiempo de Calderón, de los Zetas, una población de San Fernando o una matanza. Y sí, nos dijo el apóstol: estén en oración porque puede pasar en el camión que usted vaya. Llegamos, gracias a Dios no pasó nada, y ahí el Señor me hizo hacer ese acto profético de quitarse el zapato, poner el nombre del enemigo. Todos los pastores se lo pusieron. Y vamos a marchar, hermanos. 1, 2, a ver, como soldado. Y entraron en la convicción que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Un cumplimiento profético, ¿sí? En un acto profético. Encontramos una obra de Satanás muy tremenda que requiere de liberación, de pureza. En 1 Corintios 5:5 hay un acto ahí que es algo más que adulterio. Es el, ¿cómo se llama? Bueno, un hombre tenía relaciones con la mujer de su padre. Personalmente pienso que el escritor bíblico no lo aclaró con toda intención para dejar en suspenso esto. El escritor dice que este hombre tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. ¿Quién es la mujer de su padre? Su madre. Entonces alguien diría: no, es que era su madrastra. Haya sido como haya sido, la señora esa mantenía una relación indebida y el hijo
también. Se llama incesto. La foto que están viendo es real, de una pareja en Centroamérica que pidieron casarse legalmente. Ella es la mamá de ese muchacho. Y tienen relaciones. El delito de incesto es porque Pablo les dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Creo que ya era creyente este hombre. Sin embargo, seguía la disolución que había en esas comunidades romanas que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el tal se ha entregado a Satanás. Yo aquí les hacía una pregunta, oigan, a un grupo de pastores que fueron mis alumnos y de hermanos, ¿alguien de ustedes se siente con la autoridad para entregar a alguno de sus hermanos o alguna persona, sea hermano o no, entregárselo a Satanás? ¿Quién se siente con esa autoridad? Recuerdo que incluso algunos pastores empezaron a agachar la cabeza y dijeron, no, yo no. Y ahí es donde entra la autoridad apostólica. Porque Pablo les está dando una instrucción, pensando, bueno, que su carne puede perecer, puede enfermar, pero su espíritu regresa a Dios. Y esa era una lección para todos los corintios. En el antiguo, hace 2000 años, algo así, Corinto era una colonia griega donde llegaban barcos de todos lados del mundo, de Tiro, de Éfeso, de todos lados. Y era una población tan cosmopolita, o sea, como venían de tantos lados, había templos de muchos dioses, de varias culturas, pues, ¿no? Y era tan perversa la ciudad como Sodoma y Gomorra, que llegaban marineros, llegaban así. Y había un verbo de ese entonces que la gente de ese entonces, en lugar de decir vamos a emborracharnos, a fornicar, a destramparnos, llámele usted como le llama, decían vamos a corintizar. Para que tenga usted una idea de la iglesia con la que trabajó Pablo. Por eso Pablo también en 1 Corintios 7:5 le hace una invitación al matrimonio: no se nieguen el uno al otro, porque para eso están casados, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ahí está una caricatura, ¿verdad?, donde hay una valla de espinos, de púas, en medio del hombre y la mujer, ¿verdad?, que entonces no tienen ahí relaciones, y esto puede dar lugar a una tentación, ¿sí? A poner una tentación que empieza con ideas, pensamientos, se ejecuta el pecado en la voluntad.
En 1 Corintios 10, 19, 21 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces hay una distinción muy clara entre la santidad y lo profano, ¿sí? En ese entonces, bueno, está ahí una gente que está pues en una mesa donde hay, qué sé yo, no se puede participar. O eres de Cristo que tomas la cena del Señor y te mantienes en pureza, en santidad, o andas con el mundo. No se puede. Entonces Pablo exhorta, sabiendo que en Corinto existía todo eso. Lamentablemente el mundo de hoy actual es así. Iglesias light, jóvenes que no quieren oír, no quieren entender, pastores que solamente quieren una muchedumbre de gente, ¿no? Que hagan más adeptos, que vengan más. Eso les va a dar poder, fama, dinero, en lugar de tener un discipulado santo, ¿verdad? Y Pablo escribe 3 cartas a los Corintios. En nuestra Biblia aparecen 2. Una se perdió y no sabemos qué diga, pero la menciona, la menciona. Encontramos este tema a Satanás en el Nuevo Testamento, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El profeta Oseas anunció que el pueblo era destruido porque le faltó conocimiento. Una de las más graves maquinaciones del diablo es dejar al pueblo de Dios en ignorancia. No leas tu Biblia, no te cultives, no estudies, no ores, en fin, ¿no? Debemos de cuidar todo lo relacionado.